Bienvenidos a la clase de matemática, razonamiento matemático. El día de hoy vamos a realizar el tema de planteo de ecuaciones. Lo primero que hay que realizar es leer el enunciado a detalle. Para esto siempre te van a dar un cierto tipo de vocabulario particular. Por ejemplo, va a venir mucho la palabra aumentado, disminuido, cuádruplos, quíntuplos, doble, triple. Va a venir consecutivos, el doble, etcétera, ¿no? Entonces tú lo que tienes que hacer es, vamos a decir, transformar el enunciado matemático a simples números con signos, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo 1, el ejemplo 2, el ejemplo 3, el ejemplo 4, el ejemplo 5 y el ejemplo 6. El ejemplo 1 dice lo siguiente: un número aumentado en 12. Cuando nos habla de un número, estamos hablando de que no sabemos cuál es el número, así que le colocamos una variable. En este caso yo le coloco la variable x. Dice también aumentado. Cuando vemos la palabra aumentado, nos está indicando que es positivo, ¿ya? Que estamos diciendo que va a aumentar. Cuando hablamos de aumentar, suma, más, ¿verdad? Entonces le colocamos más. ¿Pero más cuánto? Dice en 12. Cuando hablamos de un número particular, simplemente le colocamos aumentado en 12 y ya está. Vamos con el segundo ejemplito, ¿no? Dice un número disminuido en 35. Un número cualquiera, que probablemente es x, porque es una variable, disminuido. Al contrario que aumentado, disminuido significa menos, más bajo. Entonces, vamos a restarlo en 35 unidades. 3. Número 3. El cuádruplo de un número aumentado en 7. Cuando hablamos de cuádruplo, múltiplos, etc., estamos hablando de multiplicación. En este caso, como podemos ver, cuádruplo, estamos hablando del número 4, porque dice cuádruplo. ¿Pero cuádruplo de qué? De un número, o sea, 4 multiplicado por el número que queremos hallar, que en este caso es x, porque no sabemos cuál es. Aumentado, obviamente más, en 7. Y ya está. El número 4, igualmente, dice 5 veces un número disminuido en 19. Cuando hablamos 5 veces, estamos hablando igualmente de una multiplicación por 5. ¿Ya? 5 veces un número, x, porque también es una variable, disminuido en 19. O sea que le tenemos que restar 19, ¿ya? Muy bien. Finalmente el número 5, perdón, el penúltimo, dice la suma de 3 números consecutivos es 24. Cuando nos habla de 3 números consecutivos, profesor, ¿cómo voy a hacer? X más Y más Z. Sí, estaría bien, en teoría estaría bien, pero para hacerlo más efectivo y para que se note que es 3 números consecutivos, tenemos que colocarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, si X, el primer número es 3, vamos a observar. A ver. Bien, entonces, el problema 5 dice lo siguiente: la suma de 3 números consecutivos es 24. Yo te había indicado que la suma de 3 números consecutivos, o bueno, un número podría ser, bueno, 3 números consecutivos podrían ser 3, 4 y 5, ¿verdad? X vendría a ser 3, pero 4, ¿cómo lo representarías con esta misma variable? No sería x más 1, ¿verdad? Porque si x es 3, 3 más 1 es 4. Y y 5, ¿cómo lo representarías? Como x más 2, ¿verdad? Porque 3 más 2 es 5. Entonces, de la misma manera se va a representar 3 números consecutivos cualesquiera que sea. Por ejemplo, x más 1 más x más 2. Y esto va a ser igual a 24. ¿Listo? Es así como se grafica en términos de números, ¿ya? El 6. Dice, el doble del dinero de Alejandra. Yo no sé cuánto dinero tiene Alejandra, entonces ¿cuánto le voy a colocar? X. Y el doble multiplicado por 2. Y eso es todo. Vamos con el primer ejercicio de planteo de ecuaciones para plantear ecuaciones. Halla la edad de Julián. Si al duplicarla y luego agregarle 24 nos da 68. Yo no sé cuánto es la edad de Julián, entonces Julián tiene X años, porque yo no sé cuántos años tiene. Dice que si al duplicarla, o sea, yo duplico la edad de Julián, que es X, y luego le voy a agregarle 24 más 24, nos da 68. O sea que todo esto es igual a 68. Entonces, 68
este 24 pasa restando al otro lado. ¿Cuánto es 68 menos 24? 6 menos 2 en este caso es 4 y 8 menos 4 también igualmente es 4. 44 entre 2, ¿cuánto va a ser? Va a ser igual a 22. Entonces la edad de Julián, ¿cuánto es? 22 años. El segundo problema dice, hay un número que al multiplicarlo y luego agregar el 9 da como resultado 60. Haya un número que al triplicarlo, si hablamos de un número que lo triplicamos, estamos hablando de x, un número que no sabemos. Nos dice que al triplicarlo y luego agregarle es sumarle, ¿verdad? 9, da como resultado 60. Entonces 60 tenemos que restarlo menos el 9 porque el 9 pasa restando. 60 menos 9 es igual a 53, ¿verdad? Perdón, 54. Perdón, otra vuelta. ¿Qué estoy diciendo? 51, ¿ya? Entonces, 60 menos 9 es 51. Ahora, 51 entre 3, porque 3 está multiplicando, pasa dividiendo, ¿cuánto es? Vendría a ser 17, ¿verdad? Y esta es la respuesta final de este problema. ¿Listo? Muy bien, hasta luego.